Damos comienzo a la segunda sesión del día de hoy. El eje temático va a ser desafíos en la protección de los derechos humanos. Comienzan las ponencias. Valeria Reyes, de la Pontificia Universidad Católica de Perú, es abogada por la Pontificia Universidad Católica de Perú, máster summa cum laude de Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, fellow del Programa de Becas de Naciones Unidas sobre Derecho Internacional y seminarista del International Law Seminar de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP, ha trabajado como consultora externa de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos en Suiza, Estados Unidos y Perú. El título de su ponencia es Nuevas tecnologías y derechos humanos. Adelante. Muchas gracias. ¿Ahí se me escucha bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Saludo a la profesora Paula que me acompaña el día de hoy, al doctor Martín Rizo, Felipe Franco de la CAS. Para mí es un gusto poder compartir esta noche con ustedes, además para conversar de un tema que me resulta bastante interesante y que hemos estado investigando, haciendo seguimiento a lo largo del año 2022-2023 en la Universidad Católica, que es la relación entre las nuevas tecnologías y los derechos humanos, un tema que además va cobrando cada vez mayor relevancia en el tratamiento de los organismos internacionales y también en la dinámica interestatal. Y yo quería comenzar comentándoles una situación de la que probablemente varios de ustedes y varias de ustedes tomaron conocimiento. Es un hecho anecdótico del año 2020. En la diapositiva tienen un screenshot de la difusión que se hizo de esa noticia en el portal de The Guardian y contaba la siguiente situación, ¿no? Twitter tenía la posibilidad de que uno postee imágenes y un usuario al postear una imagen se dio cuenta de que ante la imposibilidad de que salga la imagen completa en el aplicativo a través de un algoritmo recortaba esa imagen y mostraba solamente una porción. Siempre que el algoritmo tenía que recortar esa imagen de manera automática, tendía, si es que en esa imagen aparecían personas, a privilegiar que aparezcan personas de piel más clara, ocultando a las personas de piel más oscura. Esto implicó que Twitter sea acusado de tener un algoritmo racista. Y Twitter, como medida correctiva, decidió iniciar un estudio para que distintas personas se ofrezcan a analizar su algoritmo y encontrar qué había ocurrido, ¿no? Y al hacer pruebas, e incluso con rostros ficticios, encontraron que el algoritmo, que al final del día funciona en torno a información que le es dotada por los usuarios, siempre tendía a favorecer la aparición de personas más delgadas, de hombres antes que de varones y de personas con piel más clara antes que piel oscura. Digamos que el algoritmo había aprendido cuáles eran los rostros más atractivos para los usuarios. Esto es interesante porque hay un sesgo en torno a las nuevas tecnologías de neutralidad, ¿no? Como si las nuevas tecnologías adoptaran siempre decisiones objetivas, correctas, éticas, cuando al final las nuevas tecnologías con las que interactuamos están informadas o construidas sobre los propios sesgos que las personas informan a estas tecnologías, particularmente si hablamos de los algoritmos o de la inteligencia artificial. Plantearlo en estos términos parecería sugerir que las nuevas tecnologías son peligrosas, plantean riesgos o amenazas, pero lo cierto es que también nos ofrecen un conjunto de oportunidades y ahí se abre el dilema respecto a determinar si es que debemos enfrentar el riesgo de usar las tecnologías con las consecuencias que esto puede desencadenar para los derechos humanos o enfrentar los riesgos de no usarlas, ¿no? Las nuevas tecnologías, si es que pensamos en las oportunidades que nos ofrecen, permiten, por ejemplo, democratizar el acceso a la información, ampliar las posibilidades de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, abaratar el acceso a servicios públicos, hacerlos más accesibles a las personas e incluso potenciar la posibilidad de que las mujeres ejerzamos nuestros derechos, de que las personas con discapacidad puedan también acceder a determinados servicios, entre otras cosas. La pregunta en general es,
cómo la nueva era digital en la que vivimos debe ser atendida por los estados, que son los principales actores de la sociedad internacional, a través de su conducta, que en principio se encuentra regulada por el derecho internacional, ¿no? Sabemos que el derecho internacional se ha transformado de tal manera que coloca al individuo en el centro de varias de las decisiones y de las acciones que tienen que tomar los estados, y para eso se construyó en su momento un conjunto de obligaciones y de tratados que ponen límites a lo que deberían hacer los estados propiamente para proteger a las personas y promover o respetar sus derechos. Pero todo este marco de obligaciones, deberes, derechos, es un marco bastante antiguo, ¿no? Si nosotros pensamos en la creación del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, en la construcción de un marco normativo para que los estados promuevan un conjunto de valores en torno a las personas, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a normativas que inician por ahí en 1945, cuando probablemente la tecnología no era lo que se nos presenta hoy en día, y que han venido siendo sin duda alguna desarrolladas de forma paulatina, pero sin considerar la transformación que vivimos hoy en día propiamente, ¿no? Y la pregunta sería si es que hace falta modificar ese marco normativo para que realmente las personas puedan ser protegidas frente a los riesgos y amenazas que plantea la tecnología. Una respuesta simplista probablemente nos diría que sí, ¿no? ¿Por qué seguimos protegiendo los derechos de las mujeres o de los pueblos indígenas o de los defensores de derechos humanos para una libertad de expresión que no concebía la posibilidad de que haya una difusión masiva e inmediata en redes sociales? ¿O para qué protegemos la vida privada de las personas si es que estos marcos normativos no están pensando en la posibilidad de que los gobiernos implementen programas de vigilancia masiva que van a intervenir en mi información privada o que pueden tomar datos incluso desde mi cerebro, como ocurre con algunos neurodispositivos que ya incluso están, digamos, en comercialización en este momento en el mercado, ¿no? Entonces, insisto, una respuesta simplista probablemente nos lleva a decir hay que modificar las normas, hay que pedirle a los estados que asuman nuevas obligaciones, que asuman nuevos deberes para garantizar los derechos de las personas en este contexto que es diferente, que ha sido básicamente la transformación del mundo en el que vivimos. Pero esto abre otros riesgos, ¿no? Que es fragmentar el derecho internacional aún más de lo fragmentado que lo encontramos hoy en día, la poca voluntad que puede existir, por ejemplo, para asumir nuevos compromisos por parte de los estados, o siquiera la posibilidad de lograr un acuerdo en torno a qué es lo que queremos regular, ¿no? Lo que para algunos en determinados estados puede ser un riesgo, puede ser un desafío, en otros más bien puede ser una oportunidad, ¿no? El derecho al Internet, por ejemplo, garantiza que muchas personas hayamos podido estudiar o trabajar durante la pandemia, pero sin duda alguna abre también una brecha digital para otras personas. Entonces, las investigaciones que hemos estado haciendo tratan de identificar si el derecho internacional de los derechos humanos, como lo conocemos al día de hoy, con las instituciones que tiene y las obligaciones que plantea, es suficiente para responder a este nuevo entorno. Y para responder a eso, empezamos analizando cuáles son algunas de las amenazas. Lógicamente, esta es una presentación relativamente corta, tenemos un tiempo limitado, entonces no hay posibilidad de profundizar en todas y cada una de las amenazas identificadas, pero sí quería que hagamos de repente un recuento de las amenazas para algunos de los derechos que se ven más expuestos o que han sido también analizados de manera un poco más detallada a través de la investigación o de la incidencia en la esfera internacional, ¿no? Pensar en el derecho a la privacidad, una concepción clásica del derecho a la privacidad nos permite definirlo como el derecho que tiene toda persona a proteger el ámbito más personal de su vida y que no hayan intromisiones no autorizadas en esos aspectos de la vida. Pero encontramos luego
empresas, empleadores, estados incluso, que pueden, sin el consentimiento de una persona, intervenir en esa esfera interna, recoger información y lo que es peor de repente, si es que se puede juzgar, es tomar decisiones respecto de esa información que han obtenido de forma y no autorizada, ¿no? La cantidad de personas que de repente están en condiciones de dimensionar cuál es el permiso que le damos a una red social cuando firmamos unos términos de acuerdo o referencia y les permitimos recopilar información sobre quiénes somos. Cuando utilizamos Siri en el celular o cuando ustedes utilizan Alexa, la cantidad de información que les están dando sobre sus perfiles y que luego es utilizada por empresas sin saber específicamente para qué fines o por los propios estados, ¿no? Para tomar decisiones quizás contra opositores políticos o contra defensores de derechos humanos, entre otras cosas. La libertad de expresión, si lo pensamos como un derecho que se orienta a la posibilidad de difundir mis ideas, pero también de recibir información que sea veraz. ¿Qué tanto podemos asegurar que estamos frente a información veraz en un mundo con fake news construidas y difundidas con ciertas intenciones, con deep fake news, que también hay una diferencia ahí incluso en cuanto a la calidad de la información que se difunde, ¿no? Existen un conjunto de acciones desarrolladas por los estados, por ejemplo, para limitar el acceso a determinada información a partir de la moderación de contenidos que son difundidos en plataformas online y que termina impactando la información que uno puede recibir concretamente para forjar una opinión o un pensamiento, ¿no? La participación política también como uno de los derechos amenazados en este nuevo contexto en la era digital. Pensemos en la participación política definido de manera o definida de manera tradicional como aquel derecho que me permite postular a cargos públicos, ser elegido para un cargo público mediante la votación popular, pero también elegir a los representantes que yo decida a través de ese voto, ¿no? Para que me representen como una autoridad. Sabemos, y hay ejemplos muy interesantes sobre cómo en contextos electorales se puede tergiversar la información para alterar el voto. En el ejemplo, por ejemplo, de Cambridge Analytica, ¿no? Este caso del 2016, hay una serie muy buena de esto en Netflix, si es que quieren encontrar un plan interesante para el fin de semana. En el 2016, en la elección entre Donald Trump y Hillary Clinton, sabemos que era una elección además muy polarizada por los valores democráticos que estaban en juego. Y lo que hace Donald Trump es contratar a esta think tank, si lo podemos llamar así, Cambridge Analytica, que tomaba información que recopilaba Facebook de los perfiles de la población votante en Estados Unidos. Y Donald Trump, a través de la asesoría de Cambridge Analytica, empieza a identificar cuáles eran los temores de la población votante indecisa. Digamos que él ya había encontrado que había un conjunto de electores a los que no iban a convencer, que eran los que iban a votar probablemente por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Entonces empieza a direccionar información falsa hacia los indecisos y encuentra, por ejemplo, que tenían miedo de las consecuencias de la migración y los bombardeaban en Facebook con información como población migrante comete actos de violencia sexual, población migrante le quita los trabajos a los norteamericanos, población migrante va a cometer actos de terrorismo. Y esto termina, de acuerdo al análisis que se hace de la situación, inclinando la balanza a favor de Trump, que es finalmente quien gana las elecciones con las consecuencias que eso ha tenido en la reconfiguración del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay ahí realmente un derecho a la participación política? ¿No? ¿Qué tanto yo estoy tomando una decisión correcta o una decisión que se ajusta a mis convicciones respecto a quién debe representarme, si al final del día esa información puede verse también trastocada por la información que yo a la vez le estoy dando a las redes sociales? Y lo mismo en contextos de populismo digital, ¿no? Pensar en todos aquellos escenarios donde ante la polarización de una elección en concreto, los candidatos apelan a la posibilidad que tienen de acercarse de forma más masiva a su audiencia a través de mensajes populistas que terminen alterando su posibilidad de voto. Algunas
redes sociales como Facebook o en general algunas redes de Meta han tomado medidas como etiquetar noticias que son falsas o que son dudosas o que han sido contrastadas, ¿no? A través de sistemas de verificación, pero a veces no es suficiente. Yo estoy segura de que muchos o varios de ustedes deben haber escuchado en algún momento algo que incluso lo repitieron o lo replicaron y luego se enteraron de que no era cierto, ¿no? Porque estamos finalmente en un entorno en el que es muy difícil incluso distinguir lo verídico de lo falso. Y cuando esto involucra el ejercicio de derechos, pues la situación se vuelve todavía más amenazante. Con las libertades civiles y políticas, de repente la exposición a las nuevas tecnologías es un poco más clara en cuanto a las amenazas, pero también encontramos que para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales hay riesgos, definitivamente, ¿no? No me voy a detener demasiado en cada uno de ellos, voy a empezar de repente por el derecho al trabajo y las amenazas, pero también las oportunidades que abriría para el ejercicio de este derecho las nuevas tecnologías. Todas las personas que hemos trabajado de manera remota durante la pandemia, hay incluso en ese momento personas, entiendo, conectadas a Zoom y algunos profesores que han tenido ponencias de manera remota y que las van a tener durante el desarrollo del seminario. Entonces, es cierto que hay una posibilidad de democratizar el acceso al derecho al trabajo, ¿no? Pero también hay escenarios que cuando intersectamos el derecho con otro conjunto de variables, como factores de discriminación, por ejemplo, podrían llevar a que el ejercicio de ese derecho termine siendo excluyente, ¿no? Escenarios en los que algoritmos tomen, por ejemplo, la decisión de asignarnos a un conductor en Uber, pero que ese conductor difícilmente sea una persona migrante o una persona racializada, porque el algoritmo ha aprendido que las personas prefieren a las personas no racializadas para que las transporten en Uber, ¿no? O el uso de estos aplicativos que generan condiciones de precariedad laboral, porque finalmente, ¿dónde está Uber? ¿Cómo lo rastreamos? Está en todos los países, todos hemos usado Uber en alguna oportunidad, sin reflexionar de repente en cómo esa plataforma alienta escenarios de precariedad laboral, ¿no? El no acceder a un conjunto de derechos que garantizan el trabajo digno. Y lo mismo podríamos pensar respecto a la salud, a la educación. Sin duda alguna, sin las nuevas tecnologías, de repente no hubiésemos siquiera tenido una vacuna para o contra la COVID de forma inmediata. Pero también en el derecho a la salud hay una tendencia a restarle autonomía a las personas que pueden tener algún tipo de discapacidad psicosocial o a personas que son de edad avanzada, asumiendo que no pueden tomar decisiones por sí mismas y que es mejor encargar esas decisiones a algunas formas automatizadas de inteligencia artificial. Todo esto es no con el ánimo de generarles angustia o transmitir solamente problemas, sino para hacer una reflexión en torno a cómo el mundo se ha transformado y sin duda alguna los tratados, las resoluciones, las tareas de los organismos de derecho internacional deben atender o contextualizarse a esta nueva realidad, ¿no? Yo sé que se ve de repente no tan grande en la diapositiva, pero ha habido un esfuerzo progresivo desde muchos años atrás, al menos 2 décadas, de ir incorporando la reflexión o el enfoque de los derechos humanos a través del trabajo de distintos sistemas de protección de derechos humanos de forma progresiva. Quien tiene en este momento probablemente el desarrollo más avanzado es el sistema de las Naciones Unidas. El secretario general de las Naciones Unidas viene adoptando distintas acciones en torno a la necesidad de atender principalmente el tema de las nuevas tecnologías desde un enfoque de gobernanza, o sea, utilizar a las nuevas tecnologías a favor del desarrollo y la cooperación internacional, pero también hay un interés manifiesto en reflejarlo en el trabajo de órganos de protección de derechos humanos, ¿no? Y por eso en la presentación pueden ver ustedes algunos órganos de tratados o procedimientos especiales que son órganos del sistema universal que han adoptado decisiones, que han publicado informes, buscando incidir en el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el goce de derechos humanos. Lo mismo pasa a nivel interamericano con los órganos del sistema. No existe en este momento, por ejemplo, una sentencia de la Corte Interamericana que reconfigure o reinterprete las obligaciones de los estados
en torno a los derechos humanos desde el enfoque de las nuevas tecnologías, pero sí han habido algunos avances para dar cuenta de los riesgos asociados al uso irregulado de las nuevas tecnologías para el goce de derechos. Y en el Tribunal Europeo lo mismo, yo diría que de repente con casos un poco más complejos o elaborados de lo que tenemos en el sistema interamericano, pero hay una respuesta inicial. El tema probablemente viene por el hecho de que no hay respuestas obligatorias, ¿no? No hay, por ejemplo, en este momento un tratado que se esté negociando sobre derechos humanos y nuevas tecnologías, no hay disposiciones vinculantes, hay un conjunto de buenas voluntades para ir poniendo algunos principios sobre la mesa que puedan ayudar a atender este fenómeno que es complejo, ¿no? Y los estados han hecho lo propio a través de algunas iniciativas de regularse internamente, grandes y un número amplio de estados en la región que cuenta con muchísima legislación para la protección de datos personales, para la protección de la privacidad. Algunos estados que han dado pasos más grandes todavía y que han reconocido derechos digitales o neuroderechos o derecho al Internet, entre otras cosas, pero siguen siendo esfuerzos aislados, esfuerzos no coordinados. Y algo que se dice mucho a nivel crítico también es que las nuevas tecnologías avanzan tan rápido que es prácticamente imposible que los estados puedan seguirles el paso de manera oportuna. Entonces, lo que debería ocurrir es que más bien compartan esas experiencias para, a través de la regulación legislativa y otras medidas de política pública, poder responder de forma oportuna a los avances de la tecnología, ¿no? Hay algunas, insisto, acciones iniciales, incluso algunas estrategias de cooperación internacional entre estados americanos, a nivel de la Unión Europea también, pero nada que podamos estructurar o calificar de manera muy sistematizada u orgánica. Entonces, lo que hemos encontrado a lo largo de estas investigaciones es que, sin duda alguna, las nuevas tecnologías en el inicio del derecho internacional de los derechos humanos, pues no estaban siquiera en el plano de discusión. Hace pocos días hablaba de este tema con un colega y me decía, si te das cuenta, las tecnologías siempre han estado ahí, pero no han estado para los abogados, para los cientistas sociales o para quienes se dedican al ámbito de las humanidades. Prácticamente han sido vistos como un tema de los ingenieros, de los físicos, de los científicos de la computación. ¿Por qué ahora nos interesan tanto? Porque han empezado a aplicarse a cuestiones que cuentan con texto, ¿no? Ahora tenemos un ChatGPT, un Gemini, o sea, está el texto involucrándose en las nuevas tecnologías y por eso despierta nuestro interés también. Y creo que es una mirada sumamente interesante y que está además a su vez alineada con la respuesta inicial que vienen dando órganos que están enfocados en una línea mucho más humanista, como los órganos de protección de derechos humanos, para atender este tema. Sin duda son elementos que están reconfigurando también cómo entendemos al derecho internacional de los derechos humanos, pero mi visión no es que debamos continuar fragmentando el derecho internacional o que necesitemos más tratados, más obligaciones, más regulación. Creo que el derecho internacional de los derechos humanos cuenta con un conjunto de principios que son dinámicos, que son evolutivos, y pasa más bien no por tomar el riesgo de pedirles más compromisos a los estados, sino hacerles ver que esto ya es parte de los compromisos que han asumido, ¿no? Hay algunos estados que ya están dando esos pasos y mi impresión es que toca seguir trabajando en el tema para identificar algunos principios, acciones conjuntas que se enmarquen en obligaciones existentes y puedan ser exigidas de manera válida y legítima a los estados. No es una discusión de aquí a 20 años, es una discusión de este momento, ¿no? Yo lo termino ahí, creo que estoy ya en el tiempo, pero sin duda alguna abierta a la discusión y a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Sin duda que al final, cuando demos lugar a preguntas, vas a tener un par que responder. Bueno, ahora damos lugar a Paula Garat, doctora y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, profesora asociada de alta dedicación de la Universidad Católica del Uruguay.
Va a exponer sobre la resolución de casos de derechos humanos, principio de proporcionalidad y ponderación. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Agradezco a la Fundación Konrad Adenauer por apoyar una vez más el seminario que se realiza todos los años en esta universidad. Y bueno, ha sido un gusto escuchar a Valeria con ese apasionante tema. El mío no es tan, no es tan interesante, pero bueno, haré lo posible. Y también saludo si está conectado ya Alfonso Herrera, que también forma parte de este panel y es un gusto compartirlo también con él. El tema, resolución de casos de derechos humanos, proporcionalidad y ponderación. La idea central es un poco volver sobre la resolución de casos y sobre todo sobre cómo algunos de estos parámetros han sido aplicados en Uruguay y algunas dudas que esa aplicación presenta o que podría presentar en Uruguay. Va a ser un poco más local que la exposición que escucharon recién. Para eso voy a hacer una primera precisión sobre, bueno, cuáles son los casos de derechos humanos que en definitiva vamos a abordar o a qué referimos con casos de derechos humanos, y en eso me voy a referir a la diferenciación que usualmente se toma entre reglas y principios. Me voy a dedicar a analizar un método de resolución que toma algunos de los parámetros. No los voy a analizar todos por razones de tiempo, pero vamos a tomar uno como ejemplo. Y voy a analizar cómo ha sido la recepción en Uruguay y sobre todo algunas cuestiones que eso presenta, concentrándome también en lo que entiendo las más significativas, haciendo tres comentarios al respecto. Primero, creo que es interesante hacer la precisión de cuáles son los casos de derechos humanos o a qué referimos cuando referimos a casos de derechos humanos, porque ya no son aquellos casos, o no son solamente aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos, sino que en definitiva hoy en día los derechos están inmersos en todo el derecho, en todos los casos, en casos que no necesariamente tienen que ver con esos históricos y de graves violaciones, en casos que en Uruguay usualmente o actualmente se encaran como de derechos humanos, como por ejemplo cuando las personas piden un medicamento de alto costo, piden un tratamiento de salud, o cuando hay una limitación, por ejemplo, a la libertad de expresión de un periodista. Pero también hay otros, ¿no? Los derechos humanos están inmersos en casos de derechos de familia, en casos de derecho administrativo, en casos de derecho laboral, fiscal, entre otros. Con lo cual, creo que los casos de derechos humanos son todos los que, en definitiva, se aplican derechos y en eso se aplican principios. Se aplican principios con un ámbito de aplicación muy amplio, muy abstracto, a diferencia de las reglas que tienen un supuesto mucho más definido, con lo cual ahí viene el problema de cómo aplicamos estos principios. Cuando en un caso identificamos la aplicación de un derecho, el problema del operador jurídico va a estar bueno, en definitiva, cómo lo aplica, sobre todo porque no necesariamente va a tener reglas aplicables a ese caso. Y ahí vienen el método, o mejor dicho, las distintas herramientas que hay para sortear este tipo de conflictos. Desde el principio de razonabilidad, originario de Estados Unidos, el principio de proporcionalidad, originario en Alemania, también otras herramientas como el respeto al contenido esencial de los derechos, la ponderación, el triple test en materia de igualdad, entre otros. Voy a referir, como dije, a un método, ¿no? Que no es el único, que va a depender del caso, del caso concreto, pero que en definitiva creo que nos va a aproximar a cómo se podrían resolver este tipo de casos. Primero, bueno, diferenciaríamos o debiéramos diferenciar si estamos ante un límite impuesto por la autoridad o ante un conflicto de derechos entre particulares. Eso tanto porque va a incidir en algunas de las herramientas aplicables o en cómo las aplicamos, pero también porque, bueno, en un caso va a ser aplicable el principio de reserva legal, de legalidad, y en otro no, con lo cual ahí ya tenemos una gran diferencia. Segundo, vamos a identificar cuáles son los derechos aplicables en sentido amplio, pero en definitiva también siendo precisos en el ámbito de aplicación de cada uno de los derechos. Puede ser que algún derecho no esté involucrado porque en definitiva nuestro supuesto derecho no ingrese o tenga alguna característica que lo haga descartarse de ese ámbito de aplicación.
Vamos a ver si fuera un límite impuesto por la autoridad, si la autoridad ha cumplido con el principio de legalidad, la reserva de ley, la fuente legal con sus características. Y vamos a identificar en esos derechos involucrados cuáles son los límites que se podrían imponer. En eso, los derechos tienen, más allá de varias clasificaciones que hay en doctrina, creo que la más clara es la que diferencia entre límites directos e indirectos. Yo creo que ahí siempre los límites tienen que ser explícitos. Em, Límites directos son los que, en definitiva, cada una de las disposiciones habilita a restringir ese derecho, ¿no? En general, en la Constitución uruguaya, los derechos pueden ser limitados por ley y por razones de interés general. En otros derechos, las exigencias son más específicas, ¿no? Razones de orden público, razones de salud pública, en fin. En definitiva, esos serían límites directos siempre que estén refiriendo a ese derecho en cuestión. También los derechos tienen límites indirectos por su confluencia con otros derechos o con otros bienes constitucionalmente protegidos. Ahí es lo que yo agrego, siempre deberían ser explícitos, es decir, siempre deberían tener esa protección constitucional, sea porque están así establecidos, sea porque ingresan, por ejemplo, en la Constitución uruguaya por la vía del artículo 72 o por la hoy noción, la noción de bloque de derechos. Puede ser que en esta identificación de límites aplicables encontremos una regla aplicable. Encontremos, por ejemplo, una prohibición, la prohibición de tortura. Bueno, en definitiva, en ese caso es un caso claro que no vamos a seguir el método de análisis, no vamos a ponderar en el caso concreto porque tenemos una prohibición, una regla aplicable en ese caso. También puede pasar al revés, casos de obligaciones al Estado, ¿no? En el artículo 44 de la Constitución uruguaya establece que el Estado tiene que proveer determinados medicamentos o tratamientos ante determinadas situaciones. Bueno, si se está en esas situaciones y se comprueba eso, en definitiva, nacería la obligación estatal y sería otro caso en el cual, bueno, después no tendríamos que seguir analizando ni ponderando otros intereses que eventualmente podrían estar en juego. Si eso no sucede y si en definitiva estamos ante la aplicación de dos principios, o de un principio y un fin contrapuesto, bueno, vamos a aplicar algunas de las herramientas. Primero vamos a analizar el fin que se propone el Estado con esa limitación, o que se propone el particular con esa limitación, y tiene que ser un fin legítimo, es decir, tiene que ser uno de los límites directos o indirectos que mencioné antes, ¿no? Y que habilitarían la limitación a ese derecho. Ese fin tiene que presentarse en el caso concreto, no basta con meramente invocarlo. Luego, y si superáramos ese paso, bueno, iríamos al principio de proporcionalidad, que creo que la mayoría del auditorio ya conoce, con sus tres subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación. En definitiva, vamos a analizar el medio, si el medio es idóneo para alcanzar ese fin, si el medio es necesario, o hay otros medios que pudieran alcanzarlo sin afectar el derecho o afectándolo en menor medida, y vamos a finalmente ponderar. Cuanto mayor sea la afectación al derecho por un lado, tanto mayor tiene que ser la importancia del fin contrapuesto en el caso concreto para justificar esa limitación. A esa ponderación agrego lo que Alexis llama la ley epistémica de la ponderación, que en definitiva también hace a la ponderación en sí misma, que en definitiva lo que agrega es que, bueno, analizar la certeza de las premisas que se consideran en el caso, ¿no? Cuando yo gradúo de un lado cuál es la afectación del derecho y del otro lado cuál es la importancia del fin contrapuesto, tengo en cuenta ciertos argumentos que tienen cierto grado de certeza. Con lo cual, cuanto más, la ley epistémica de la ponderación nos dice que cuanto más intensa sea la afectación al derecho, bueno, tanto más exigencia de esa certeza tengo que tener para los argumentos contrapuestos, también para justificar esa limitación. ¿Cómo ha sido la recepción en Uruguay de estos parámetros? Que, insisto, hay otros, ¿no? Hay otros aspectos a analizar que por razones de tiempo los excluyo, como por ejemplo el contenido esencial de los derechos.
Desde 1934, la Constitución uruguaya exige en el artículo 7, para limitar derechos, la ley y las razones de interés general. O sea, establece un límite formal y un límite material. En la propia discusión constituyente se discute, se discutió en ese entonces, bueno, por un lado, creo que de esa discusión queda clara la intención de agregar el límite material, ¿no? Adicionar un límite, pero también la percepción, creo que un poco práctica y sensata de bueno, lo difícil que iba a ser determinar cuándo había razones de interés general y cuándo no. Es decir, entonces el límite material quizás sea un poco difícil de controlar. Cuando la Corte analizó, o en definitiva comenzó a analizar cuándo había razones de interés general, lo primero que hizo es, bueno, analizarlo desde una perspectiva de la razonabilidad. Siguió a Jiménez de Arechaga, que sostenía que la razonabilidad del juicio formulado acerca de la conveniencia de las razones de interés general es lo que, en definitiva, se iba a analizar. Hay una sentencia de 1995 que parecería acercar ese criterio de la razonabilidad con el criterio de la razonabilidad de Estados Unidos, en definitiva, bueno, al analizar esos fines perseguidos y esos motivos que se invocan en la limitación. Pero ese control quizás más, menos estricto o, si se quiere, más flexible, se modificó y yo creo que para bien desde el año 2016, en la que la Corte incorporó, yo creo que una verdadera doctrina de límites a derechos, siguiendo a un trabajo del profesor venezolano Jesús María Casal, publicado en la revista de Derecho de esta universidad, y bueno, en definitiva, agrega o da cuenta de cuáles son todos los requisitos que un límite a derecho debería cumplir. Por un lado, los requisitos materiales de reserva de ley, y por otro lado, los requisitos formales de reserva de ley, y por otro lado, los requisitos materiales, en los que lista, ¿no? Por un lado, la licitud del fin perseguido, el principio de proporcionalidad, la inteligibilidad del contenido esencial y la compatibilidad con un sistema democrático. Es decir, desde el 2016, para analizar si existe y si se cumple con el requisito de las razones de interés general, la Suprema Corte de Justicia aplica estos parámetros. Analiza si hay un fin legítimo y analiza los requisitos del principio de proporcionalidad. Hay una sentencia que es la 576 de 2017 de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que es muy interesante. Se analiza una ley que difería el pago de ciertas condenas judiciales en el tiempo, y lo difería bastante en bastante tiempo, en el que la Corte analiza estos parámetros a la luz del principio de tutela jurisdiccional efectiva, y entiende que no se cumple con ninguno, ¿no? O sea, me parece que es interesante por eso, porque entiende que de entrada no hay un fin legítimo perseguido, a pesar de que el Estado alegaba un fin que era la previsibilidad del gasto. Bueno, entiende que en definitiva el fin verdadero de esa medida es diferir en forma irrestricta el pago de las obligaciones del Estado, con lo cual entiende que no es lícito. Y además, bueno, sigue analizando la proporcionalidad y llega a la conclusión de que no cumple con ninguno de los subprincipios, y que incluso afecta el contenido esencial de los derechos. Es interesante porque no es usual que una medida se entienda que no cumple con ninguno de los requisitos. ¿Qué ocurre en otros tribunales? En el Tribunal de Contencioso Administrativo, por ejemplo, se ha recibido la diferenciación entre reglas y principios, particularmente en lo que refiere al principio de duración razonable de los procedimientos. Las sentencias refieren a ese principio, pero la recepción de la diferenciación es un poco más general. No se recurre igualmente al principio de proporcionalidad en esos casos en los que se indica que se va a aplicar el principio de duración razonable de los procedimientos. Se aplican igualmente los criterios de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo en materia de plazo razonable, pero bueno, en ese caso no hay necesidad de recurrir al principio de proporcionalidad, y tampoco en otros, ¿no? En otros tampoco se recurre al principio de proporcionalidad como tal, pese a que los propios conceptos del derecho administrativo, de desviación, exceso y abuso de poder,
algo tienen que ver con este principio de proporcionalidad en su formulación teórica al menos. En definitiva, cuando el TCA analiza la desviación de poder, está analizando si hay un fin legítimo en definitiva, el fin de la administración se ajusta a ese fin debido. Y el exceso y el abuso de poder también, en definitiva, en su contenido tienen que ver con el principio de proporcionalidad, aunque yo creo que todavía al TCA le falta el abordaje un poco más estricto de estas cuestiones. También otros tribunales refieren a la proporcionalidad o la ponderación, tribunales de familia en materia penal. Alguno refiere sobre todo a su principio de necesidad en cuanto a la prisión preventiva o si hay otras medidas menos, que afecten menos el derecho y permitan alcanzar los fines. Y hay alguna jurisprudencia dudosa en cuanto a la aplicación de estos criterios. Por ejemplo, hay una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo civil en materia de provisión de medicamentos de alto costo, en el cual usa la proporcionalidad para equilibrar, por un lado, la exigibilidad de los derechos y, por otro lado, el gasto público, ¿no? Creo que esa forma de razonamiento bueno, es un poco la crítica que en doctrina española había planteado Prieto Sanchís, de que, bueno, en definitiva también esta ponderación, desde el punto de vista crítico, podría llegar en mal medida, ¿no? Una aplicación que no fue así concebida, pero podría llevar a este análisis de costo-beneficio y de, bueno, cuánto cuesta para unos, a cuántos beneficia y, en definitiva, ponderar con un criterio, si se quiere, bastante utilitarista en ese aspecto que, repito, no es lo que se propugna en la teoría. Tres comentarios breves sobre esta recepción. Primero, creo que hay que digamos, ser positivos y ver el avance. Creo que un gran avance en la Suprema Corte de Justicia desde el año 2016. Creo que el otro ejemplo que planteé de la sentencia del 2017 es otro ejemplo en el cual, bueno, se aplican estos parámetros que, en definitiva, lo que hacen es garantizar en mayor medida los derechos. Creo que hay otros tribunales que lo aplican y eso también presenta un gran avance porque no solo aplican estos parámetros, sino, primero que nada, identifican a sus casos de otras ramas del derecho como casos en los que se aplican derechos humanos, en los que se aplican principios y actúan en consecuencia. Incluso, como dije, creo que es buena la recepción del TCA que diferenció reglas y principios, aunque todavía creo que falta, quizás falten otros casos para aplicar otros principios que más allá del principio de duración razonable de los procedimientos. En esta aplicación jurisprudencial, creo que, o mismo en la práctica, como segundo comentario, creo que hay algunos puntos para no olvidar en estos parámetros o en esta aplicación. Primero que la definición de Alexi de principios como mandatos de optimización, Alexi los definía como mandatos de optimización que se iban a llevar a cabo en la medida de las condiciones fácticas y jurídicas existentes. En definitiva, yo creo que eso no nos puede llevar, y tampoco el propio Alexi lo plantea así, a que los principios sean entendidos como, bueno, normas de aplicación en un más o menos, ¿no? Bueno, lo aplico, sí, lo pondero, y en algunos casos lo aplico y en otros casos no lo aplico. Los principios son disposiciones jurídicas obligatorias, ¿no? Con lo cual, si son aplicables en el caso, uno las tiene que aplicar. Y no es que los aplique más o menos o casi los aplico. Con lo cual, sí que la aplicación, como dije, puede presentar conflictos, puede presentar límites, y en eso justamente hay criterios jurídicos para analizar esos límites y para aplicarlos, como dije, en la mayor medida posible. Es a eso a lo que va con el mandato de optimización. Segunda cuestión, que en el ordenamiento jurídico uruguayo y como tenemos un sistema concentrado de declaración de inconstitucionalidad de las leyes, creo que cuando un juez o una juez se plantea la posible aplicación la posible discordancia entre una ley, una regla que está contenida en una ley y, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, ¿no? Habiendo aplicado el método, bueno, el juez no puede en ese caso desaplicar la ley. Tendría que en todo caso plantear una inconstitucionalidad por la vía de oficio, ¿no? Esa es una segunda cuestión.
En eso, y también porque hay una sentencia reciente de este año de un tribunal de familia que plantea algunas dudas en cuanto a la posible revisión o el posible análisis que se podría llegar a hacer o no de las leyes que son declaradas de orden público, ¿no? Que en nuestro sistema hay muchas que se autodeclaran de orden público en el sentido de declarar que no son, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Bueno, que una ley sea orden público en ese sentido, que no entra en la autonomía de la voluntad de las partes, no incide de ninguna manera en este análisis, ¿no? Con lo cual todas esas cuestiones deberían quedar fuera. Otra cuestión importante que también me parece a destacar, que si bien la Suprema Corte de Justicia lo ha tomado así, no siempre se toma así, es que antes del principio de proporcionalidad tiene que haber necesariamente un fin legítimo, ¿no? Y muchas veces eso se da por alto, o muchas veces el análisis del fin es bastante superficial. Yo creo que hay un primer paso que es analizar si hay un fin legítimo, analizar qué significa ese fin legítimo, examinar si efectivamente se presenta en el caso concreto o no, y luego recién ir a examinar el medio en cuestión. Y en estos análisis, en definitiva, y sobre todo en sus principios de proporcionalidad, tenemos que tener en cuenta que se trata al final del día de un mecanismo argumentativo, con lo cual lo que se trata es, bueno, de seguir cierta lógica argumentativa, de expresar, sobre todo en la ponderación, argumentos de un lado y del otro, con digamos, de determinada certeza de un lado y del otro. Creo que eso también hay que traerlo a colación, esa ley epistémica de la ponderación, y, bueno, en definitiva, llegar a una conclusión fundada en estas herramientas. Tercer y último comentario respecto de las razones de interés general. Como dije, desde 1934, la Constitución uruguaya, en el artículo 7, exige razones de interés general. Y ese artículo, más allá de otros adicionales como el 72, como la propia noción de Estado de Derecho, fue tomada por la Suprema Corte de Justicia como fuente, como fundamento de la aplicación de estos parámetros, de la aplicación del principio de proporcionalidad. Eso fue en 2016. Antes, como dije también, la Suprema Corte de Justicia analizó solamente la razonabilidad de esos motivos, de esas razones, y entendió, por ejemplo, que cumplían con las razones de interés general, medidas tomadas con motivo de una crisis económica financiera, protección a empresarios rurales en determinados contextos, la consecución de mejor servicio de seguridad ciudadana. Entendió también que los fines meramente económicos no responden a razones de interés general, a asegurar la eficaz defensa de las inversiones públicas, en fin, determinados fines que, bueno, no nos explicó mucho por qué eran o por qué integraban el concepto de razones de interés general, sino meramente sostuvo que, bueno, sí, son razonables, y entonces lo damos por cumplido. Como dije, desde el 2016 aplica el principio de proporcionalidad y, en definitiva, justapone las razones de interés general con el principio de proporcionalidad. Desde el 2011 ya lo había integrado en materia de igualdad con el test de igualdad. Creo que esto fue bueno porque además conlleva a descartar algunas doctrinas que había en su momento seguido la propia Suprema Corte de Justicia, en el sentido de identificar el interés general con el interés de la mayoría o con cierto grupo, o incluso afirmar que el interés particular debe ceder ante los intereses generales, ¿no? Creo que, en definitiva, y en la medida que se aplican parámetros jurídicos y se descartan esas otras teorías un poco más utilitaristas, que entiendo deben ser descartadas, creo que es buena este avance y este cambio jurisprudencial. Creo que también merece una precisión, que un poco ya la hice, en el sentido de que las razones de interés general o que la exigencia de razones de interés general sea el fundamento para aplicar estos parámetros. No debe olvidar que el principio de proporcionalidad tiene un paso previo, que es el análisis del fin legítimo. Y que, como dije, hay límites directos que en algunos casos son más exigentes que las razones de interés general, como las razones de orden público, de salud pública, de seguridad pública,
pero que en otros son las propias razones de interés general, que es un paso que no debemos olvidar previo al principio de proporcionalidad y que entonces nos debe conllevar en esos supuestos a, bueno, dedicarle un poco más si se cumple, si ese fin es un fin legítimo, si ese fin en definitiva cumple con ser una razón de interés general. Por supuesto, concepto jurídico indeterminado, que no debe confundirse con la discrecionalidad o que no es que esa, la particularidad de los conceptos jurídicos indeterminados, a diferencia de otros, es que se presentan en el caso o no se presentan. Y en este caso yo creo que el examen debe hacerse siempre en el caso concreto, ¿no? Pero a lo que voy un poco es a reivindicar ese primer paso del análisis de fin legítimo, aun cuando entendamos que debemos seguir. No basta solamente con el fin, no basta solamente con entender que el fin es legítimo, sino obviamente seguir con el resto de los análisis. Y creo que en ese primer aspecto también debemos concentrarnos más allá de que hay ciertos autores, sobre todo el derecho administrativo, que quieren definir qué es el interés general o descartan qué no es, ¿no? Y en definitiva no es el interés privado, no es el interés mayoritario, es el interés de toda la sociedad. Creo que lo importante es dejar de lado aquellas teorías, como dije, que bueno, dejan de lado algunos, ¿no? O que consideran que el interés general es el interés de los más sobre los menos o lo que beneficia a los más sobre los menos, porque siempre estamos y debemos tomar el punto de partida de partir de una sociedad democrática, partir de la protección a derechos y en definitiva creo que de ahí es donde debemos partir cuando analizamos ese primer aspecto de si hay o no un fin legítimo en el caso concreto. En síntesis, creo que este primer examen o este primer paso debe ser un poco más profundizado, aun cuando no se exijan límites directos más concretos y aun cuando el límite son esas razones de interés general. Bueno, creo que hay otros comentarios que podría hacer, incluso bueno, de otros parámetros que dejé fuera, como el contenido esencial, que yo creo particularmente que tiene que tener otro lugar en el análisis mucho más al comienzo, el propio test democrático o la compatibilidad con el sistema democrático, que es otro aspecto también a profundizar, pero creo que por ahora lo dejo por acá y en todo caso luego profundizamos. Muchas gracias. Bueno, Paula, muchas gracias. Ahora, a través del webinar, va a participar el profesor Alfonso Herrera, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Fue investigador visitante en el Instituto Max Planck para Derecho Público Comparado a Derecho Internacional en Alemania. En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Ha trabajado por más de 13 años en el Poder Judicial de México, en el cual, entre otros, ha ocupado los cargos de secretario de Estudio y Cuenta Letrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desempeñó como profesor investigador 1 y actualmente jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Va a disertar sobre los desafíos actuales en materia de derechos humanos en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México. Bueno, muchas gracias por la generosa presentación. ¿Se escucha bien mi audio? ¿Sí me escucha? No estoy seguro si me Lo escucha. escuchamos muy bajito, profesor. Estamos con problemas técnicos de sonido, ya los estamos solucionando. Ok. Pues no sé si podría continuar y en el transcurso de la exposición, si me indican si se escucha bien.
para poder seguir. Espere un minutito, por favor, profesor, que están ajustando el sonido. Gracias. A ver, pruebe ahora. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, ahora Sí, lo escuchamos perfecto. Muchas perfecto. gracias. Pues Adelante. muchas gracias por la generosa presentación. Es un gusto estar conectado vía remota desde la Ciudad de México y muy agradecido por el espacio que se nos brinda en este seminario internacional ya con muchos años, con mucha tradición. Y un agradecimiento especial, obviamente, para la Fundación Konrad Adenauer, para la Universidad Católica del Uruguay, para el profesor Martín Rizo, la profesora Paula Garat también, entiendo que participa en la organización. Y se me ha encomendado, pues es un tema que implicaría pues establecer un escenario muy general acerca de los desafíos que vive la jurisprudencia en general, la materia de los derechos humanos en los pronunciamientos jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para eso tenía yo unas diapositivas que esperaría poder proyectar. Me manda un mensaje aquí que no estoy habilitado, pero si me permiten, podría proyectarlas. Si no, bueno, puedo continuar sin las diapositivas. Quería ser un poco más gráfico en la exposición, pero bueno, aquí me indican que ya. A ver, voy a intentar. Creo que ahora sí, Alfonso, podés compartir. Perfecto. En realidad es, como tenemos muy poco tiempo, quería explicar un contexto general antes de hablar de los desafíos y luego exponer un poco sobre cuáles son las proyecciones que se presentan en México en torno a este contexto. Los derechos humanos es una materia que en México ha vivido una transformación jurídica profunda a partir del año del 2011. Y esa es la razón por la cual algunos académicos hemos analizado la jurisprudencia siempre en torno a esta reforma integral a la Constitución que se vivió hace 13 años. Y a partir de ahí se generó un antes y un después en la historia jurisprudencial de los derechos humanos en México, en la jurisprudencia constitucional. Hay quienes hemos identificado en lo personal 4 etapas de evolución y de desarrollo de esta jurisprudencia en la Suprema Corte. Evidentemente no me detendré a analizar los casos que ponen y que colocan las características de cada una de estas fases, pero sí hablar de que esta reforma integral implicó la incorporación explícita de los tratados internacionales de derechos humanos como parámetro de validez y como parámetro de interpretación de las normas de derechos humanos en el ordenamiento jurídico mexicano. Es una reforma en ese sentido muy progresista, en el sentido de que hay una abierta determinación de la apertura, de una cláusula de apertura de la Constitución mexicana al ordenamiento internacional. Unos años antes, en 1998, México suscribió la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y ambas fórmulas han sido muy explosivas, permítanmelo decirlo así, metafóricamente, para hablar de este desarrollo de los derechos humanos. Hubo eh, un periodo transicional del desarrollo de la jurisprudencia, donde la Suprema Corte tuvo serias dudas en torno incluso a la propia transformación de la expresión. Antes, las normas constitucionales que se referían a los derechos individuales se denominaban garantías individuales, precisamente. La nueva denominación fue una denominación explícita en el sentido de que ahora los denominamos derechos humanos, tal cual suena como lo hace el derecho internacional. Y la Suprema Corte tuvo serias dudas en torno a cómo darle un contenido jurídico al principio. Tuvo una evolución muy clara en los primeros pronunciamientos que tenemos aquí, sobre todo en la acción de inconstitucionalidad 155 del 2007. La Suprema Corte consideró que los tratados internacionales podían implicar, incluso si se revelaban como una norma más protectora, más respetuosa del principio pro persona, incluso podían sustituirse como normas que pudiesen encontrarse jerárquicamente, o al menos esa era la consecuencia de esta interpretación, jerárquicamente por encima de la Constitución, siempre y cuando se demostrara que los tratados internacionales
suscitaran una protección mayor a los derechos fundamentales en esta acción de inconstitucionalidad, que es un control abstracto. Lo que funcionó para la jurisprudencia fue que por primera vez en la historia, un tratado internacional con base y fundamento en un instrumento internacional de la Organización Internacional del Trabajo, se consiguió la invalidez de una norma nacional, con lo cual la Constitución que decía que tenía un contenido menos protector que el tratado internacional pasó a un segundo plano y empezaron las preocupaciones en torno a la jerarquía de los tratados que después se reflejaron en una involución, sobre todo con un asunto muy conocido aquí en nuestro país, que es la contradicción de tesis 293 del 2011. Me importa señalarlo porque en los desafíos de los que voy a hablar a continuación, precisamente se pretenderá una revisión, va a implicar una revisión de este criterio. Básicamente lo que la contradicción de tesis 293 del 2011 apúntalo es una idea en el sentido de que la Constitución nunca podría ser interpretada en el sentido de inaplicación frente a un tratado internacional, apelándose, por lo tanto, nuevamente al principio de supremacía constitucional clásica. En ese sentido, el avance que se había dado en la acción 155 del 2007 tuvo una clara reversión, si se quiere, en el sentido de que la Constitución fue interpretada por la Corte en el sentido de que cuando hubiese una restricción explícita expresa en la Constitución, esta nunca podría ceder a un contenido incluso más benéfico que pudiese tener un tratado internacional. Este es el criterio y la jurisprudencia obligatoria que existe actualmente en nuestro país. En esta etapa involutiva de la jurisprudencia en materia de derechos, destaca el expediente Varios 1396 de 2011, que se resolvió hace 9 años, en 2015, en donde la Suprema Corte consideró que incluso una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana, en el caso en el que implicara una inaplicación de una restricción explícita de la Constitución, esta sentencia condenatoria podría ser considerada como inaplicable. Con lo cual, por eso, en esta etapa de involución, se cierra, digamos, con esta contundencia en este expediente Varios, que alcanzó una votación en el Pleno de la Suprema Corte de 6-5, es una integración de 11, con lo cual, bajo nuestras reglas y técnicas procesales, no se consiguió una obligatoriedad per se, sino que es un criterio que consideramos, y así se denomina nuestro derecho aislado, en el sentido de que no genera una vinculatoriedad jurídica, sino que es un pronunciamiento de una mayoría simple del Pleno que no prevalece obligatoriamente, pero que es un criterio que queda como precedente en este expediente Varios 1396 del 2011. A partir de allí, del 2015 al 2024, ha habido un desarrollo, sin embargo, progresista de la jurisprudencia, si lo analizamos en general, de derechos humanos en la Suprema Corte. Y en ese sentido, pues ha habido muchos casos en donde se pueden destacar progresiones importantes y que solamente por mencionar algunos de los más recientes, no voy a detenerme, insisto, en todos ellos, ni mucho menos, pero quiero destacar, por ejemplo, el matrimonio igualitario en la acción de inconstitucionalidad 28 del 2015, que se resolvió en 2016, se consideró por parte de la Suprema Corte, considerando también un contexto de progresión en torno al derecho de acceso a un matrimonio del mismo sexo. Se consideró por unanimidad por el Pleno, es decir, 11 votos, que el matrimonio heterosexual era una figura inconstitucional en la medida en que lo entendamos como excluyente del matrimonio entre personas del mismo sexo, bajo el fundamento de que existe un derecho humano proyectado en nuestra Constitución a no ser discriminado por condiciones de preferencia sexual, a un derecho humano también a lo que se denomina en la jurisprudencia mexicana como libre desarrollo de la personalidad. Y este precedente sí lo destaco porque es un precedente que, primero, que es tomado por unanimidad por el Pleno de la Corte, pero que además ha sido considerado por la propia Corte Interamericana en la opinión consultiva relacionada con la identidad de género como un caso emblemático en el sistema interamericano dentro de las tradiciones nacionales, como un caso que hay que destacar en el sentido de que
pretende proteger precisamente una vertiente de desarrollo de un derecho humano a la igualdad y a la no discriminación en el ingreso a la figura y al contrato matrimonial. Hay otros casos que han redundado, por ejemplo, en el fortalecimiento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Es el caso de la acción de constitucionalidad 86 del 2009, en donde se consideró por la Corte, por ejemplo, analizando un caso de posible y potencial, y al final decretada así, se concluyó de esa manera, una discriminación entre niños, niñas y adolescentes cuando estos niños, niñas y adolescentes padecen una discapacidad que no pueda o que impida considerarlos dentro del concepto de educación inclusiva. Por ejemplo, algunos niños que tenían, eso es lo que suponía la ley, síndromes o ciertos tratamientos especiales en torno a la educación. El hecho de que la ley excluyera y estableciera que los niños con estas discapacidades estuviesen en un centro educativo distinto a los niños, niñas y adolescentes sin estas discapacidades, la Suprema Corte consideró que esa desigualdad en el trato era injustificada y que no por el solo hecho de demostrarse una discapacidad de menores de edad debía establecerse esta distinción, porque incurría en una estigmatización injustificable desde el punto de vista de la igualdad y la no discriminación en el acceso a la educación inclusiva. Por eso se determinó en esta acción que había una omisión y una exclusión, decía yo, ilícita desde el punto de vista constitucional por parte del legislador del Estado de Baja California, y se consideró entonces que había que subsanarlo con una nueva legislación que permitiera este acceso igualitario de los niños, niñas y adolescentes a la educación. Existen otros precedentes que claramente trabajaron el tema de los derechos con una concepción claramente distante de lo que caracterizaba la jurisprudencia de México antes del 2011, es decir, una jurisprudencia con tratamientos formalistas, con tratamientos que pretendían la utilización de metodologías clásicas ortodoxas que no permitían precisamente una progresión o un entendimiento evolutivo de los derechos, y así se consideró, por ejemplo, utilizar los tratados internacionales para considerar que las normas indígenas tenían que ser consultadas si se demostraba que estas normas precisamente resultaban impactantes en los sistemas de vida y en el día a día y en la vida cotidiana de los pueblos y comunidades indígenas, con lo cual la Suprema Corte ha determinado con mucha frecuencia, esto es solamente un ejemplo, que una ley que no respete la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, y se ha demostrado así en el procedimiento legislativo, no puede ser considerada constitucional. En ese sentido, los tratados internacionales se empezaron a utilizar como parte también de los procedimientos legislativos internos, como instrumentos que aportan elementos fundamentales para la comprensión adecuada del procedimiento legislativo, y el hecho de su incumplimiento da lugar a una declaratoria de invalidez. En ese sentido, lo que quiero decir es que la Corte empezó a ser muchísimo más, no iba a decir sensible, pero no es nada más sensible, sino que empezó a mantener una personalidad que claramente se esforzaba por determinar y aplicar técnicas contemporáneas, modernas en la aplicación de las normas de derechos, apelando desde luego al derecho comparado, al derecho internacional y sobre todo el derecho interamericano de los derechos humanos. La acción 15 del 2017, por ejemplo, es una acción que analizó la nueva constitución de la Ciudad de México, por lo tanto una constitución de índole local que rige dentro de la ciudad como una ciudad autónoma, ¿no? Parecida a la que se aplica en el régimen de la Ciudad de Buenos Aires, análoga al menos, y en donde la Ciudad de México consideró a través de su poder constituyente incorporar derechos novedosos que iban mucho más allá de los derechos establecidos a nivel federal, con una constitución, como saben quizá ustedes, a nivel federal que ha rebasado ya más de 107 años de vigencia, con múltiples reformas a lo largo de más de una centuria
de vigencia, y la Constitución de la Ciudad de México incorporaba, decía yo, nuevos derechos, y la duda que se daba en esta acción de inconstitucionalidad, entre otros múltiples problemas, era si una ley, una constitución local podía construir, configurar derechos nuevos más allá del derecho federal, y la Suprema Corte consideró que en efecto, en la medida en que no se afecta necesariamente a una competencia federal y en la medida que se entienda la autonomía de la Ciudad de México a nivel constituyente, debían reconocerse como derechos válidos y legítimos los nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho al consumo lúdico de algunos estupefacientes ha sido considerado como un derecho constitucional en la Ciudad de México. Derechos también relacionados con el derecho al buen morir también están incorporados en la Constitución de la Ciudad de México, y otros tantos valores, intereses dentro de la Ciudad de México que, insisto, no tienen un reflejo a nivel federal, como es, por ejemplo, los derechos de los seres, ¿no?, de los seres sintientes. Así es como se consideró en la Ciudad de México, y que, por cierto, dio lugar a legislación protectiva o protectora precisamente de los derechos de los animales, en un sentido, digamos, de un elemento valioso para la comunidad política de la Ciudad de México, y que no tiene necesariamente un reflejo a nivel federal. Hay, desde luego, otros ejemplos más. Voy a avanzar un poco más en esta evolución. Quizá un ejemplo que hay que destacar del año del 2021 es la determinación del Pleno de la Suprema Corte de considerar inconstitucional la criminalización del aborto, incluso aquella criminalización que, que pretende precisamente aplicarse en supuestos especiales. En ese sentido, por primera vez, digamos, en la jurisprudencia de nuestro país, se consideró que criminalizar la interrupción del embarazo por cualquier motivo era una cuestión que no podía considerarse constitucional, y en ese sentido se determinó que debía el Estado mexicano considerar otros tratamientos precisamente eh, a estas circunstancias difíciles y dramáticas para las mujeres, pero que por ningún motivo podía ser o dar lugar a un tipo penal en ninguna de las circunstancias que permitiera incluso a las mujeres considerarlas como sospechosas de la comisión de un ilícito penal. En ese sentido, esto ocurrió para el estado de Coahuila, que es un estado al norte del país, casi es un estado fronterizo con los Estados Unidos, pero a partir de ahí empezó la Suprema Corte a generar criterios aplicables incluso a nivel nacional, y ya con el solo hecho de pronunciarse, en este caso 148 del 2017, resuelto, insisto, en 2021, ya fue un criterio que se consideró obligatorio para todo el país, porque es aplicable a todos los tribunales federales y para los derechos también locales. En la acción 106 de 2018, se consideró, por ejemplo, una percepción, un contenido del derecho a la vida, en el sentido de que este derecho no podía ser regulado por los estados federados, sino que se trataba de un derecho precisamente que tendría que ser configurado a nivel federal, considerando el precedente precisamente de el derecho a la libre reproducción de las mujeres, considerado en el anterior caso. Y finalmente, bueno, quiero adelantarme para hablar de los desafíos, ¿no? Los desafíos que tiene la jurisprudencia de la Corte en materia de derechos humanos. Claro, todo este contexto jurisprudencial que acabo de dar es un contexto que se encuentra actualmente vigente, pero que se encuentra también en un contexto de debate nacional, ¿no? Ustedes sabrán que en México estamos en este mismo mes, bueno, en unos días, en unas semanas, celebrando elecciones presidenciales, elecciones legislativas precisamente a nivel federal, y ese es el contexto en el cual en 2024 va a haber necesariamente discusiones, y estamos teniendo discusiones serias en torno a la Suprema Corte. Y el año pasado comenté en este mismo foro que se había dado por parte de la Corte Interamericana dos sentencias condenatorias en contra de nuestro país, y estos dos sentencias van a ser motivo de discusión y de debate
serio en un contexto incluso electoral como lo es la elección, decía yo, de la presidencia de la República. Termina su sexenio el presidente López Obrador y tenemos el 2 de junio que elegir a la nueva presidenta o presidente de México. Tenemos 3 candidatos. Una de ellas, pues claro que es una candidata cercana al proyecto político de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Tenemos por el otro lado los que se han coaligado en la candidatura de Xóchitl Gálvez, que son las candidatas punteras. Y luego tenemos una tercera candidatura de Jorge Álvarez Maínez, que es de un partido denominado Movimiento Ciudadano, que tiene mucha menor preferencia en la proyección electoral. Ambas candidatas tienen distintas percepciones y desde luego que al haber también elecciones legislativas se convierte en una elección muy importante para la configuración próxima de nuestra propia Constitución. Las visiones diferentes que tienen y el impulso que puedan tener y la legitimidad democrática que surja de esta elección puede impulsar incluso reformas constitucionales profundas, aunque se requieren mayorías calificadas que muy posiblemente, de acuerdo con las proyecciones que se están dando en estos días, no se alcancen necesariamente en las cámaras. En ese sentido, este contexto electoral es un contexto en el que vamos a discutir la Suprema Corte próximamente si estos casos, el caso Tzompactle, Tecpile contra México, García Rodríguez y Reyes Alpizar contra México, tendrá que reflejarse en una decisión interna de la Suprema Corte y en el sentido de acompañar la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana que ordenó reformar la Constitución mexicana en 2 aspectos. Esto lo hemos platicado, insisto, en este foro, eliminando una figura denominada arraigo que permite a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República, especialmente detener a una persona por 40 días por mera sospecha de haber cometido un ilícito. Regularmente estos ilícitos son ilícitos vinculados al crimen organizado, a la delincuencia organizada. La Constitución al menos así lo señala como conductas que pueden habilitar a la Fiscalía a detener a una persona por 40 días sin que esta persona sea remitida a una autoridad judicial. Esto la Corte Interamericana lo consideró inconvencional por violatorio de la presunción de inocencia. También la Corte señaló que la prisión preventiva injustificada que lo permite la Constitución mexicana sea motivo de reforma en el sentido de eliminarse. La Suprema Corte va a resolver este caso en 2024. Lo que tendrá que hacer es ver la sentencia, qué implicaciones tiene para el Poder Judicial, y lo que ha hecho en precedentes es replicar lo que la Corte Interamericana ha dicho, con la particularidad de que en este caso tendrá que replicar la reforma de la Constitución, que es una cuestión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana jamás ha admitido como una competencia suya. En ese sentido, pues claro, el debate jurídico constitucional está servido y será un caso que se tendrá que resolver, así lo ha proyectado la Suprema Corte después de la elección presidencial. El contexto también nos dice que los gobernadores de los estados han emitido, voy acercándome al final, unos 2 minutos más, han emitido un comunicado especial diciendo hace 2 días los 32 gobernadores de los estados de la República, incluidos los gobernadores de oposición, que es lo más complicado, digamos, de esta circunstancia que se está dando en nuestro país, se han pronunciado en contra de la eliminación constitucional de la prisión preventiva oficiosa, es decir, en contra de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. Con lo cual, el debate político pues, está siendo digamos, muy robusto en torno a las cuestiones constitucionales. Simplemente voy a mencionar cuáles discusiones constitucionales van a implicar estos casos. Se tendrá que revisar el valor de las sentencias interamericanas, se tendrá que revisar la doctrina sobre restricciones constitucionales que mencioné, se tendrá que ver el papel que tiene la Suprema Corte de Justicia mexicana en la recepción de las condenas interamericanas y si la Suprema Corte puede participar de la réplica de la orden o la medida reparatoria en el sentido de que se eliminen figuras inconvencionales de la Constitución. También tendrá que analizarse una determinación acerca de la viabilidad jurídica en aplicar la Constitución con vocación permanente. Esa es una figura totalmente inexistente en nuestro derecho, es decir, cómo entender la inaplicación de la Constitución mexicana con una vocación permanente como lo ordena la sentencia.
Y esto tendría que hacerlo la Corte de México en tanto se consigue un consenso político por la reforma constitucional. Esto es una cuestión ya personal que pongo aquí. Técnicamente no podríamos calificar como una invalidez esta determinación de la Corte, porque no lo es una medida de reparación, no tiene que ver, digamos, con los términos de validez y validez de una norma, pero el efecto de una orden de inaplicación podría ser análogo al de la invalidez, porque lo que se tendría que hacer es dejar sin efectos la Constitución. Ya no me dará tiempo de mencionar los demás desafíos, pero quiero comentar que ha habido reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno a cuestiones presupuestales, ha habido reformas a la Ley de Amparo que se han considerado problemáticas para el Poder Judicial Federal, es la competencia fundamental precisamente de los jueces y los tribunales federales de México, al recortarles la posibilidad de suspender los actos de autoridad cuando se revelan en una primera aproximación del caso violatorios de los derechos, con lo cual hay, claro, un contexto claro de acotar las competencias del Poder Judicial para participar del control del poder. Con esto quiero decir, eso es lo que en realidad quiero transmitir, que hay un contexto sistemático de, incluso podríamos utilizar esta palabra, de ataques al Poder Judicial y de acotamiento de sus competencias en torno al poder político. Además de esto, hay una reforma judicial que plantea el presidente saliente, lo planteó en febrero de 2024, y cuáles son los temas que se plantean básicamente en esta reforma. Se plantea reducir el número de ministros de la Corte de 11 a 9, reducir el periodo de ministros de 15 a 12 años. Se plantea también, lo cual es el aspecto más problemático, nos hemos pronunciado muchísimas veces los académicos en contra totalmente de esto, el voto popular para designar a juzgadores federales, desde ministros de la Corte, magistrados federales y jueces del Poder Judicial Federal, con lo cual pues se pretende que eliminar o al menos disminuir las capacidades de formación que implica la carrera judicial existente actualmente, y esto pues es sumamente problemático y hay que señalarlo porque la candidata oficialista pues ha hecho suya precisamente esta iniciativa, con lo cual en México tendremos un debate jurídico constitucional en torno a la integración del Poder Judicial muy álgida después de la elección y la creación de un tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial para sustituir al actual Consejo de la Judicatura. Y para poner una cereza en el pastel, y con eso ya cierro, se acerca la designación de un nuevo ministro de la Corte en noviembre del 2024, con lo cual si la candidata que se encuentra afín al presidente López Obrador consigue el triunfo, se entendería que podría conseguir los consensos suficientes en el Senado para que sea un ministro o una ministra que se encuentre dentro de al menos dentro de las afinidades del partido del presidente actual, López Obrador, en su caso, ¿no? Entonces, este es el contexto y los desafíos institucionales que tiene nuestra Suprema Corte, nuestro Poder Judicial, en general en México, con lo cual, como ven, pues es un contexto preocupante, sí, problemático, pero que está teniendo al menos un debate muy importante también en la comunidad jurídica, en la comunidad académica, con los actores políticos para analizar su viabilidad. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto si existen comentarios, preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias. Doctor Herrera, muchas gracias por su exposición. Y ahora abrimos un lugar para preguntas del público. Hola, yo tengo una pregunta para Valeria. Cuando hablaste sobre las amenazas a la privacidad, salud, derecho a trabajo y otras más, hablaste sobre la participación política, que es un derecho amenazado. Y hay una nueva función en Instagram que es que si vos apretás un botón en configuraciones, no te aparece nada político. ¿Cómo podemos ver ese derecho no amenazado para la gente que tiene que saber qué votar?
Es como que ahí nos están limitando un derecho, ¿cómo no lo podríamos limitar ese derecho más allá de ver todo y poder publicar todo? Y después otra pregunta también para usted es, vos nombraste el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la ONU, el europeo, ¿y qué queda para Asia y África, no? Esos países, por ejemplo, de Medio Oriente, que además de que tienen otra cultura, ¿cómo pueden proteger sus derechos humanos en caso de que se violen? Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, esta iniciativa de Instagram creo que está dentro de un conjunto de iniciativas que vienen adoptando algunas redes sociales. Eh, yo sé que hay una manera de desactivarlo, pero igual es cuestionable, ¿no? En realidad, hemos podido explorar o estudiar otras medidas, pero que tienen más una finalidad de, más bien, brindar un mecanismo para verificar la veracidad de la información, no tanto para excluirla del todo. Yo pensaría que en la medida en que no haya una limitación absoluta, o sea, que no sea posible por ninguna red social acceder a información, no necesariamente se trataría de una medida problemática. Creo que le da a los usuarios la posibilidad de finalmente desactivar la opción y seguir recibiendo información de naturaleza política, pero creo que tomo la pregunta más bien para plantear que hay mecanismos dentro de distintas redes sociales para atender el problema de la desinformación que limita la participación política. Yo me centraría más bien en cómo esos mecanismos son voluntarios. No hay en ese momento un consenso para exigirlos, ¿no? O sea, hay algunas, y de hecho en el marco de todo este escándalo de Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg tuvo que dar muchas explicaciones al Senado en Estados Unidos porque definitivamente no hay una regulación para las empresas en esta materia, no hay una regulación tampoco desde los derechos humanos, digamos que se rigen un poco más por principios, pero creo que sí es una oportunidad para pensar en la posibilidad de pedir algún tipo de medida de regulación que venga desde los estados hacia otros actores privados que juegan un rol en el ejercicio de derechos. Y con respecto a la segunda pregunta, digamos, el sistema universal podría cubrir de manera general también a estas otras regiones. Yo pongo el ejemplo de el sistema interamericano y el europeo porque son los que hemos podido estudiar un poco mejor. En Asia es todavía discutible si existe un sistema regional de protección de derechos humanos. En África sin duda que lo hay, pero no es algo que haya podido explorar y que pueda responder en este momento. Pero creo que el sistema universal, como lo dije en mi exposición inicial, sí viene dando muchos pasos. Yo no he puesto en la presentación, pero toda la información que he podido mencionar está también recopilada en un informe que podemos compartir con ustedes, donde está la lista de cada una de las medidas que se han adoptado para atender este tema y que se siguen adoptando. Apenas en octubre del 2023, el secretario general ha creado un comité asesor para la inteligencia artificial, con 38 expertos y expertas a nivel mundial, analizando el rol de la inteligencia artificial en la gobernanza internacional desde un enfoque de la humanidad. Entonces, creo que digamos, esos efectos afortunadamente tienen también o estas iniciativas tienen un efecto rebote que va a ser interesante ver cómo otros sistemas de protección empiezan a cogerlos. Buenas noches, Valeria. Yo quería consultarle, usted habló mucho sobre las desventajas y la poca legislación que corre en el mundo sobre la inteligencia artificial, pero existe una organización que se llama Digital Nations, que la congregan bastantes países, no recuerdo bien cuál es el nombre, sé que Uruguay lo integra, y que Uruguay es reconocido a nivel mundial por ser el único país de Latinoamérica que conforma esta organización y a su vez por la reducción de la brecha digital. Esta organización lo que busca es que todos los gobiernos que conforman esa organización cooperen entre sí para crear legislaciones y unificar Estado y ciudadano. Y nada, quería comentar que se habló mucho de las desventajas y esta es una gran ventaja de las nuevas tecnologías que tampoco se habló mucho.
No, y gracias por poner la cuota positiva, porque de hecho mi presentación ha sido bastante fatalista para resaltar los riesgos, ¿no? Y la necesidad de que hayan precisamente ese tipo de iniciativas que tú mencionas. No son iniciativas para generar un marco obligatorio, son iniciativas para difundir buenas prácticas. Y de esas hay varias, ¿no? Existe la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, algunas acciones multilaterales para generar consensos en torno a buenas prácticas, pero lo que yo sí quiero resaltar es que de momento no hay nada obligatorio y creo que va a ser difícil y creo que es también peligroso pensar en algo, en plantear algo obligatorio, porque es un fenómeno muy complejo. Yo me he centrado en las amenazas, no porque sin duda alguna esté pensando en que debemos anular las nuevas tecnologías, al contrario, creo que bien utilizadas son muy positivas para promover el ejercicio de derechos. El problema es que ante la desregulación, estas amenazas suelen invisibilizarse y es recién cuando los impactos negativos ya se han materializado que aparece el desafío de resarcirlos y de repente es ya demasiado tarde, pero es sin duda una iniciativa muy positiva. ¿Se escucha? Una tarde, Valeria. Le quería hacer una pregunta, ¿sí? Imagínese usted que viene, por ejemplo, un gobierno autoritario como el de Nicolás Maduro o el de Fulgencio Batista, y las redes sociales, por ejemplo, de Meta, no sé, Instagram, supóngase que se impone un algoritmo para que los ciudadanos que quieran, no sé, poner posteos, por ejemplo, en contra del gobierno, sean como bañados o como que les informe, ese algoritmo como que le informa al gobierno. Para usted, ¿cómo debería intervenir el derecho internacional ante eso? Porque digo, eso también es una violación de derechos bastante acentuada. De hecho, ya pasa, ¿no? El caso que mencionas. Yo creo que algo que es importante entender respecto del derecho internacional es que es un derecho conformado por la voluntad de los estados. Entonces, los estados tienen primero que dar su voluntad a determinados órganos de protección para que estos tengan las funciones o las competencias para intervenir, ¿no? Intervenir de repente no es el mejor término desde el derecho internacional, pero sí para plantear un mecanismo de resolución. Yo empezaba mi exposición diciendo que a mi modo de ver no es necesario generar nuevas obligaciones. Creo que eso más bien nos deja una laguna de qué hacemos en el caso que planteas. Mi mirada es que con lo que ya existe, o sea, argumentando en el marco de ese derecho a la privacidad que es de 1966 o ese derecho a la participación política que es del 69 con la Convención Americana, ya podemos pedirle rendición de cuentas a Venezuela, que es parte del sistema interamericano todavía en una manera un poco controversial, pero todavía lo es. Creo que más bien se abre un riesgo si es que discutimos que se trata de nuevos derechos, porque en ese momento los estados, al no haber brindado su consentimiento, ¿no?, para ser fiscalizados, quedarían exentos de supervisión. Creo que con el marco actual, interpretado a la luz de esos principios evolutivos del derecho internacional, se debería poder hacer algo, pero sabemos que la intervención de los mecanismos también depende de un procedimiento que a veces toma tiempo y por lo tanto de manera más inmediata podríamos pensar en estos principios o buenas prácticas que ayudan a, digamos, atender la situación hasta que una medida vinculante pueda tener lugar. Bueno, Valeria, Paula, muchas gracias a todos y seguimos mañana, no a las 9 como hoy, sino a las 9:30. Hasta mañana.